Pueden abrir sus Biblias, hermanos. Ya los iba a poner a sentarse, pero vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, 25 y 29. Ezequiel capítulo 36, del verso 25 al 29. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el 25, usted el 26 y nos vamos así hasta el verso 29. Dice así la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 36, verso 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que a mí os padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Todos juntos: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con esta serie de estudios basados en el Espíritu Santo. Si ustedes fueron atentos, recordarán que las últimas enseñanzas las basamos en el libro de Isaías. Ahora nos vamos a ir al libro de Ezequiel. Es un libro que no está muy apartado del libro de Isaías. De hecho, solo lo que lo separa es Jeremías. Pero yo quiero que no perdamos la secuencia de la enseñanza. A lo mejor soy muy repetitivo, pero si lo repito es precisamente porque me interesa que no nos desubiquemos en cómo el Espíritu Santo ha obrado desde la creación hasta el fin del tiempo del mundo. Él va a estar obrando. Hemos pasado por la historia de la creación. Desde Génesis 1 vemos la obra creadora del Espíritu Santo. De ahí vimos cómo el Espíritu obraba aún antes de que empezara la época patriarcal. Empezó a obrar el Espíritu Santo con aquella generación del tiempo de Noé, que dice la palabra, dijo Dios: no contenderá mi espíritu para siempre, porque el espíritu redarguía en aquellas primeras generaciones, redarguía a que buscaran a Dios, pero ellos, dice la palabra, que de continuo lo que hacían era hacer lo malo. Entonces llegó un límite y Dios dijo: ya no va a contender mi espíritu con ustedes. Vino un juicio, el juicio del diluvio, y pues la humanidad, a excepción de 8 personas, quedó exterminada. Y nuevamente Dios reempieza una nueva historia con la humanidad. Sin embargo, pues la humanidad siguió haciendo lo malo, se volvieron a multiplicar, desobedecieron los propósitos de Dios, que era que se esparcieran, que se extendieran a todo lo largo y ancho de la tierra. Ellos quisieron quedarse en un solo lugar, erigir un monumento a esa unidad humana. Ese monumento fue la Torre de Babel, y pues también sabemos qué pasó con esa torre y cómo Dios tuvo que dispersar a la humanidad, que ya no estuvieran en ese afán de permanecer juntos, sino que se esparcieran para que llenaran la tierra. Y en medio de toda esta dispersión, Dios vio el corazón de un hombre que se llamó Adán, y a través de él empieza una nueva historia. Y vemos cómo el Espíritu Santo obraba en los patriarcas. También lo vimos en la vida más específicamente de José, cómo Dios lo llena de sabiduría para que a través de él la nación que estaba creciendo se guardara en Egipto 400 años y ahí se multiplicara. Pero por la sabiduría que Dios le dio a José es que se pudo cumplir este propósito. Después de los patriarcas viene la época del Éxodo,
vemos como Dios específicamente dice que Dios llenó a Moisés de su poder, haciéndole que obrara milagros, maravillas, portentos. Puso un espíritu profético en Moisés. Y también vimos como algunos de los que estaban a su lado de Moisés, también Dios los llenó de su Espíritu Santo. Empezaron a verse los dones carismáticos, como el de profecía. Dice la palabra que Dios puso 70 hombres que lo ayudaran a juzgar al pueblo, y a esos 70 Dios los llena de su Espíritu y empiezan a profetizar. Vimos también que el Espíritu Santo no hace acepción de personas, y que así como llena a cierto grupo de líderes, también llena a personas que a lo mejor no están en el liderazgo, pero que son valiosas, como aquellos artesanos que sirvieron para construir el tabernáculo, hacerle sus adornos, como Aholiab y Bezalel, gracias hermana Cari, Aholiab y Bezalel. También aquellos que hicieron las ropas sacerdotales fueron llenos del Espíritu Santo para desempeñar esta labor. Después vemos al Espíritu Santo obrando en la conquista, cuando se levantan esos jueces que están narrados dentro de la historia de Israel. Vemos como una de las palabras claves que podemos ver el respaldo de Dios en este periodo de la vida de Israel es que esos jueces eran llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra: y venía Dios sobre la vida de tal juez, o Dios llenó a tal juez. Y vemos que cuando eran llenos hacían obras grandes por medio del Espíritu Santo. Empezamos después de los jueces con la monarquía. Vimos el Espíritu Santo obrando en la vida de David, en la vida de Salomón, cómo Dios estuvo ahí presente en ese periodo. A partir de Isaías empezamos a ver acerca del reino dividido. Isaías ya le tocó vivir en un tiempo donde el reino del norte, conformado por 10 tribus, fue un reino que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y cómo ese reino fue llevado cautivo a Asiria. Y Judá, que era el reino del sur, pues no quedó exento, también fue un reino que hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque algunos de sus reyes trataron de ajustarse a los propósitos de Dios, como Josías, como Ezequías, que trataron de ajustarse y quitar la idolatría del pueblo. Sin embargo, eran simplemente algunas chispas en medio de toda la oscuridad que Judá pues propagó esa oscuridad. Isaías se levanta como un profeta de Dios y llama al arrepentimiento tanto al reino del norte, que era Israel, como al reino del sur, que era Judá. Y les dice que Dios tiene cosas para ellos, que Dios quería derramar su espíritu, que Dios quería hacerlo su siervo. De hecho, vimos como Isaías 45, del 40 al 55, habla de que Dios quería usar a Israel como una lumbrera en medio de las naciones paganas. Israel era el siervo de Dios. Sin embargo, Israel hizo caso omiso de ese lugar de preeminencia en el cual Dios lo quería poner. Y finalmente, hace 8 días, vimos cómo Isaías le advierte tanto a Israel como a Judá que las obras que ellos hacían no eran buenas, que se arrepintieran, que el enemigo iba a venir sobre ellos como un río,
pero que ellos lo que tenían que hacer era levantar estandarte, levantar bandera. Esa bandera era Dios, era el nombre de Dios. Ellos lo tenían que levantar para que no fueran deportados a Siria y a Babilonia respectivamente. Sin embargo, el pueblo hizo caso omiso, se tapó los oídos y se fueron llevados al cautiverio. Israel en el 586 a.C., perdón, en el 722 a.C. y Judá en el 586 a.C. ¿sí? Fueron llevados. Ezequiel, que es el libro que hoy vamos a ver, que era un profeta, o sea, tiene el nombre del profeta, este libro, fue un hombre que vivió en la cautividad, ya él estando cautivo, y desde ahí escribe a Israel. Dice, pues ya están donde quisieron ustedes estar, no donde Dios quería que estuvieran. Dios quería que ellos levantaran bandera, estandarte, que pusieran en alto el nombre de Dios, pero no lo hicieron. Entonces, desde la cautividad, Ezequiel les habla, ¿verdad? Les dice que todavía hay promesa de Dios para ellos. Vean cómo Dios es bueno, hermanos. Aquí nosotros podemos comprobar la bondad de Dios, que aunque nosotros le conozcamos, aunque le hayamos comprobado su misericordia, su amor, su paciencia, y que muchas veces el ser humano, a pesar de todas estas cualidades que Dios nos ofrece, pues rechazamos esa gracia bendita. Dios siempre está dispuesto a obrar en nuestra vida. De eso se trata esta enseñanza, y la enseñanza se llama la promesa de Dios de su Espíritu habitando en el creyente. Dios quería que el Espíritu Santo habitara en cada uno de sus hijos. Ese era el propósito de Dios, y para eso Dios lo lleva al cautiverio. Yo quiero que entendamos que el hecho de que Dios haya permitido que tanto Israel como Judá sufrieran el cautiverio, no era propiamente porque Dios se quiso desquitar de Israel o de Judá. Eso no debe de pasar en nuestra mente, que Dios los quiso castigar porque los quiso castigar, sino que lo que Dios permitió era con un propósito. Dios siempre hace las cosas con un propósito, hermano. A Dios no se le escapa nada de las manos, no se le escapa nada que diga, ay, ya la regué. No, Dios todo lo que permite que suceda en la vida de su pueblo tiene un propósito. Y aunque estos israelitas, estos judíos pudieron haber dicho, ay, ahora sí ya Dios se olvidó de nosotros, nosotros podemos ver que Dios tenía unos propósitos para el pueblo de Israel. Y aquí vamos a ver en esta diapositiva 6 motivos por los cuales Dios permite la cautividad. 6 motivos por los cuales Dios permitió la cautividad. Estos 6 motivos son muy grandes. Si se dan cuenta, las citas abarcan muchos versículos y no vamos a leerlas todas porque sería leer gran parte del libro de Ezequiel. Pero yo sí quiero que las tengamos en cuenta, porque les decía, Dios tiene un propósito, y vamos a ver estos 6 propósitos. Al permitir que Dios se llevara cautivo a su pueblo, en primer lugar, Dios lo permite para desterrar la idolatría de ellos. Estos judíos, este pueblo, estaba aferrado a otros dioses. No eran sensibles a lo que Dios demandaba en su ley. Ellos querían hacer otra ley, querían hacer su voluntad. Y vemos cómo Dios permite el exilio
para que esa idolatría fuera destruida. También otro motivo por el cual Dios permitió el destierro o el exilio fue para purificar el sistema de gobierno. Yo espero que no se ofendan, ¿verdad? Bueno, a veces pensamos, ¿verdad? De acuerdo a nuestras convicciones que tenemos en la cabeza, que podemos estar hablando en contra de alguien o de algo en particular, pero no. Lo que yo les estoy diciendo es algo que le sucedió también al pueblo de Israel. Tenían un gobierno corrupto, tenían un gobierno malo. Y aquí sí quiero que leamos un poquito. No vamos a leer toda la cita, pero quiero que leamos un poquito para que podamos entender que aunque México tiene un gobierno muy especial, ya no vamos a llamarlo de otra forma, pues así estaba igual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Si se dan cuenta, yo no les puse Ezequiel, simplemente marqué los capítulos y los versículos porque todas las citas son de Ezequiel. Entonces les voy a leer un poquito acerca de Ezequiel 34, del 1 al 31. Lógicamente no voy a leer todo, pero un poquito para que nos contextualicemos en cómo era este gobierno. Dice Ezequiel 34, 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Al decir los pastores no se está refiriendo exclusivamente a los pastores, a un pastor como ahorita lo concebimos, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a los líderes de Israel. Dice: profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Dice: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Sí? Está hablando de un gobierno pues que se valía de su posición para enriquecerse, para comer la grosura, es decir, para despojar a las ovejas de sus recursos, para ellos pues volverse cada día más ricos. Dice el verso 4: no fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perquebrada, no volviste a redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Bueno, y sigue hablando el profeta acerca de esos líderes que solo buscaban beneficiarse, pero no querían realmente atender los asuntos importantes del pueblo. Eso es de lo que habla. Y Dios dice: pues también se van a ir deportados para que ese gobierno se acabe, para que esa corrupción se vaya, para que esos malos gobiernos ya no estén gobernando a mi pueblo. Bueno, el tercer aspecto por el cual Dios permitió que fuera deportada esta nación era para quitar el asedio de los pueblos vecinos. Usted sabe que Israel se estableció en Canaán, pero en el libro de Jueces dice que no pudieron sacar a todos los moradores de esa tierra, es decir, no pudieron sacar completamente a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos. Algunos quedaron ahí todavía en el pueblo, en la tierra de Canaán. De hecho, por esos pocos que quedaron fue que se contaminó la nación. Si ellos hubieran, es decir, los israelitas hubieran sacado a todos,
pues no hubiera habido mimetismo con estas culturas, con estos dioses paganos. Pero por cuanto quedaron algunos de estos grupos, fue que se contaminó Israel. Y bueno, aprovecho para decirles, ¿sabe por qué no pudieron los israelitas sacar a todos esos cananeos? ¿Sabe por qué? En el libro de Jueces lo dice. ¿Quién ha leído el libro de Jueces? Nadie ha leído Jueces. Puro salmo, ¿verdad? Puro proverbio, puro salmo. Bueno, les voy a decir, no pudieron sacarlos porque Israel no fue fiel a Dios. No fue fiel a Dios. Entonces Dios no les pudo entregar la tierra en la plenitud que Él se las quería entregar. Y por eso fue que quedaron todavía grupos de cananeos esparcidos a lo largo de toda la tierra prometida. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces lo que Dios quería a través del exilio era limpiar al pueblo de Israel de esas influencias cananeas. En cuarto lugar, al permitir que esta nación se fuera cautiva a Babilonia, era también para una limpieza y renovación espiritual. Para una limpieza y renovación espiritual, que es la cita base y la cual la vamos a desarrollar en unos momentos. En quinto lugar, lo que Dios también quería era que ya no hubiera esta división de norte y de sur, sino que fueran de nuevo una sola nación, que después del cautiverio pudieran regresar Judá, pero también reunirse con aquellos que se habían ido para Asiria, que era el reino del norte. Y finalmente, lo que Dios quería era glorificarse en medio de su pueblo, que la nación viera cómo Dios derrotaba a los enemigos de Israel. Entonces estos 6 propósitos o motivos por los cuales fue llevado cautivo esta nación era para que Dios cumpliera estos propósitos en su pueblo, ¿sí? Pero les dije que nos íbamos a quedar en el punto número 4. Dios, lo principal que quería era limpiar a su pueblo. Dios quería hacer todo lo demás. Dios lo quería bendecir a Israel, le quería devolver su tierra, le quería quitar a sus enemigos, quería ponerlos en un lugar de honor. Pero antes que todo eso, lo que quería Dios era limpiarlos a ellos, limpiar a cada israelita, que cada Israel pudiera ser ese sacerdote que Él había diseñado que fuera esa nación. Entonces vamos a ver que la obra de Dios para limpiar a Israel de su impureza estaba compuesta de 3 aspectos. Y esos 3 aspectos son lo que leímos al principio. Ezequiel 36, vamos a regresar a Ezequiel 36, 25 al 27. Aquí vamos a ver 3 acciones que hizo Dios para limpiar a su pueblo, ¿sí? El 25 dice, 36, 25. A ver, ¿quién lo quiere leer? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Gracias, hermana Cari. Aquí vemos la primera acción que Dios iba a usar para limpiar a su pueblo de la impureza. ¿Qué era lo que iba a hacer primero Dios? Exacto, ¿verdad? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Sí, era un acto de purificación. Dice, los rociaré, o como dice el versículo, lo esparciré sobre vosotros agua limpia.
Yo creo que el ejemplo es claro. Dios estaba hablando en un sentido simbólico, pero que nos ilustra muy bien qué era lo que quería Dios hacer con el pueblo. Dice, los voy a limpiar. Fue lo que hizo Dios cuando estableció a la tribu de Leví como un sacerdocio. Vamos a ver qué dice Números 19, del 17 al 19, si alguien lo quiere. Sí, hermano Jaime. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Gracias, hermano Jaime. Estas porciones a veces no nos gusta leerlas, ¿verdad? Porque como que ya no están adaptadas a nuestro tiempo. Quizás los israelitas y los moradores de aquellos tiempos las entendían, porque eran parte de los rituales del Medio Oriente. Ya a nosotros nos cuesta entenderlo, pero tenían un significado y un simbolismo muy especial, y más si venía de parte de Dios. Aquí el punto clave, y yo creo que es donde sí podemos mimetizar nuestro pensamiento al de aquellos tiempos, es el agua, la función del agua. Todos sabemos que el agua limpia pues sirve para limpiar, y digo agua limpia porque pues también hay aguas contaminadas que no sirven sino para enfermarnos, pero el agua limpia precisamente tiene ese efecto de limpieza. Qué bonito es cuando nos sentimos sudados, o a lo mejor te ensuciaste con algo, pasó una paloma y te hizo popó, ¿verdad? Y llegas a tu casa y pues, te bañas y tienes que limpiarte, tienes que asearte, ¿sí? Y sabemos que después de ese baño tu cuerpo va a estar limpio, ¿sí? Eso es lo que en esta hora, para no entrar tanto en el detalle de la ceremonia levítica, es lo que quiero que ustedes se lleven en mente. Aquí el ejemplo que les estoy poniendo es un ejemplo físico, pero así como cuando nos sentimos incómodos después de sudar, después de ensuciarnos y buscamos bañarnos, ese debe de ser nuestro sentido espiritual también. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y hubo siempre un punto inicial. Cuando Dios toca nuestra vida y nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con nuestro pecado. Y entonces Él viene ante la sensibilidad que ha generado el Espíritu Santo en nuestra vida. Él viene y hace una obra que es el segundo punto, ¿verdad? Nos da un nuevo corazón. Eso es lo que dice en el verso 26. ¿Qué dice ahí en Ezequiel 36, verso 26? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias, hermana Eve. Entonces vemos cómo, a lo mejor lo vemos como pasos, pero todo esto Dios lo hace simultáneamente. Todo es simultáneo. Ahorita vamos a ver esto un poquito más a fondo. Yo solo lo que quiero en primer lugar es que tengamos en cuenta que aunque eso viene más específico en el Nuevo Testamento, y les voy a decir en qué parte, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, si recuerdan esa escena en el Evangelio de Juan, un líder religioso va a buscar a Jesús para que le responda a las dudas que este religioso tiene. Y entonces Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y vemos que antes de que Jesús revele
este nuevo paradigma ante este hombre, y no tan solo ante él, sino ante todos los que después iban a escuchar este mensaje. Antes de eso ya Dios lo había dado a conocer en el Antiguo Testamento. Quiere decir que Dios no es ningún improvisado. Dios tiene todo planeado, Dios lo tiene todo considerado. Aquí nos podemos dar cuenta de que Dios, como les decía al principio, nada se le escapa. Nada se le escapa. Y Ezequiel nos está dando el preámbulo antes de que Jesús hablara con Nicodemo. Entonces, dice: yo les voy a dar un corazón nuevo. Una vez, pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Se tenía que arrepentir. Y es que Dios no puede obrar en la vida de cualquier persona si esta persona no tiene el deseo o el anhelo de que Dios obre en su vida. Es algo que lo tenemos que tener bien en cuenta en nuestra vida, hermano. Dios quiere hacer grandes cosas, pero si nosotros no lo permitimos, Él no las va a hacer. Entonces vea la secuencia. Primero es el arrepentimiento, y Dios en consecuencia va a dar un corazón nuevo. Pero para que Dios me dé un corazón nuevo, yo me tengo que arrepentir. Vamos a ver qué dice el Salmo 51:7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Sí. Purifícame con ojos y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El 10, por favor, hermana Clara, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias. Ahí está hablando de un corazón limpio y un espíritu recto. ¿Sí? Vea cómo también Ezequiel habla de un corazón y de un espíritu. Se los voy a leer. 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, una vez que tú ya le abriste la puerta a través del arrepentimiento, entonces Dios empieza a obrar. Es como cuando se te descompone la estufa y mandas a llamar a un técnico. Pero para que el técnico entre, ¿qué tienes que hacer tú? Abrirle la puerta. El arrepentimiento es esto. Tú le abres la puerta a Dios, entonces Dios entra a reparar la estufa. En este caso no tenemos estufa, pero tenemos un corazón. Y ese corazón tiene que ser reparado, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Cuando asocia la Biblia es corazón con espíritu, son sinonimias, ¿sí? Acuérdese que ya cuando hablábamos al principio del corazón, decíamos que realmente las emociones no radican en el corazón, pero la gente de aquel tiempo pensaba que las emociones radicaban en el corazón. En realidad las emociones están en el intelecto, en el cerebro. Entonces, cuando dice acá que Él va a renovar el corazón y el espíritu, se está refiriendo a la mente, a la psique. Es lo que Dios va a renovar, a cambiar. Si Dios quiere cambiar nuestra mente. Y esto es lo que se conoce. Bueno, a mí yo no soy tanto de estar hablando palabras en hebreo o en griego. Pero aquí es conveniente porque esto es lo que en griego le dicen metanoia. Y la metanoia es arrepentimiento, pero el arrepentimiento juntamente con un cambio, ¿sí? No están separados. Aunque aquí Ezequiel y David en el Salmo 51 lo ven como algo separado, pero el arrepentimiento no está separado del cambio del corazón. Cuando nosotros decimos, es que me arrepiento, a veces cometemos algún pecado
Y mientras no nos cachan, pues ahí seguimos. Pero cuando nos cachan, ¿qué pasa? Y nos cachan y somos expuestos. ¿Qué pasa? Pues lloramos y decimos, ya no lo vuelvo a hacer, ya. ¿Verdad? Y decimos, ya se arrepintió porque hizo todo un show, lloró, pidió perdón. Pero para que en realidad haya esa metanoia, tiene que haber también un cambio. Porque si no es solamente puro teatro. ¿Sí? Y desgraciadamente eso es en lo que no profundizamos en nuestra vida espiritual. A veces así somos. Y no tanto con las personas que nos rodean, sino con el mismo Dios. Así nos pasa. Venimos, o a lo mejor ahí donde estamos, le pedimos perdón a Dios. O se nos hace costumbre en una oración, Señor, te pido perdón por mis pecados, perdona mis faltas. Pero después de que oramos, volvemos a la misma actitud. Entonces nuestros perdones, nuestro arrepentimiento no es sincero. Solamente hablamos palabras al viento, solamente llenamos el cuarto, las cuatro paredes de voz. Pero no hay carácter, no hay genuinidad en nuestras palabras. Y cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, se refiere a metanoia. O sea, está bien. Tú sientes llorar por lo que hiciste, está bien. Tú sientes pedir perdón por lo que hiciste, está bien. Tú sientes decir algunas palabras como respuesta a tu arrepentimiento, está bien. Pero tienes que cambiar. Porque si no, no es válido tu arrepentimiento. Y eso es lo que muchas veces nos falla a nosotros. Entregarle eso a Dios. Decirle, Señor, cambia. Como David dijo, crea en mí un corazón. ¿Cómo dice? Recto es el corazón o el espíritu. Bueno, de cualquier forma, Dios es una sinonimia, el corazón y el espíritu. Pero lo que David decía es también, me arrepiento, Señor, pero cámbiame también, cámbiame. Y es lo que a veces no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta el cambio? ¿Por qué nos arrepentimos o nos damos cuenta de que estamos haciendo algo malo, pero no nos gusta el cambio? ¿Sabe por qué? Porque los cambios nos sacan de nuestra zona de confort. ¿Y a quién le gusta salir de su zona de confort? A nadie. Cuando ya hicimos nuestro nidito, cuando ya hicimos nuestro lugar de nuestro pequeño paraíso, cuando ya hicimos un lugar donde nos sentimos estables y cómodos, no lo queremos dejar. No lo queremos dejar. Es como pasa con muchos famosos. Yo estoy seguro que usted conoce a algún famoso que se ha emocionado porque dice, ay, ya tal personaje famoso se convirtió a Cristo. Y ya él manifiesta, hasta da su testimonio públicamente y dice todo lo que Dios hizo en su vida. Pero al poco tiempo otra vez lo ves cantando canciones, pues que no son muy morales, ¿verdad? O a lo mejor con atuendos que diría uno, bueno, no soy espantado, pero también esos vestuarios como que ya no dejan nada a la imaginación. Y decimos entonces, si hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento. ¿Sí? Y ahí es donde vuelvo a repetir, es que no entendemos el concepto profundo de lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es, lloro, sufro por lo que hice, pero tiene que haber un cambio, porque si no hay cambio, no hubo un verdadero arrepentimiento. Y si no hay verdadero arrepentimiento, pues Dios sigue esperando esto para bendecirnos a manos llenas. Dios nos bendice, porque la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Dios es bueno, pero
nosotros vemos en el verso 28 de Ezequiel 36, cómo les reafirma algo que él quería hacer con ellos, con este pueblo. Dice en el verso 28, dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y les guardaré y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no les daré hambre. ¿Se da cuenta? Cuando el pueblo cumpliera estos 3 puntos, Dios los iba a bendecir, les iba a regresar su tierra. Eso se llama restitución. Algo como lo que les dijo Joel al pueblo de su tiempo. Dice: y os restituiré lo que el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta destruyó. Yo se los voy a restituir. Sí, Dios no es como nosotros, que a veces damos, pero luego lo quitamos, ¿verdad? O lo que damos lo cobramos con creces. Dios no es así. Dios lo que te da hasta te lo multiplica, pero sí quiere un código de conducta en nuestra vida. Entonces Dios le dice: yo les voy a devolver la tierra. Dice: yo les voy a dar el trigo y se los voy a multiplicar. No tan solo les voy a dar como les di al principio, sino que se los voy a multiplicar. Y créanme que esta no es una plática de ¿cómo se llama? Del evangelio de la prosperidad. No es algo que quiera remarcar ahorita. Pero cuando nosotros nos alineamos al propósito de Dios, Dios es bueno con nosotros. Dios nos bendice. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quería de esta nación. Ya estaba allá en Babilonia sufriendo. Los de Babilonia les decían: ¿por qué están ahí tristes a la orilla del río? Dice: cántenos sus canciones alegres, gócense. Eso está en un salmo, no recuerdo si es el 145. No les digo que es algo. Pero dice: cuando estábamos en los ríos de Babilonia y llegaban a preguntarnos acerca de la alegría y por qué no tocábamos, y era por la tristeza que teníamos. Y Dios no quiere que su pueblo esté triste, pero necesita que haya arrepentimiento, que se deje el pueblo lavar, que permita que haya un cambio del corazón, y entonces el Espíritu Santo vendrá a habitar en medio del pueblo. ¿Qué dice Ezequiel 36, 27? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias, hermana Clara. Vean cómo el Espíritu Santo tenía que venir a morar en el pueblo para que el pueblo empezara a caminar en la verdad. Era necesario el arrepentimiento para que el Espíritu Santo viniera. Ahora, quiero que entiendan algo. Como les decía al principio, no es de que vaya por pasos. Todo esto ocurre en fracción de segundos. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado y el que nos lleva al arrepentimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él está obrando. Lo dice el Evangelio de Juan. Él es el que nos convence de pecado, el que nos convence de juicio. Y una vez que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, entonces nace el arrepentimiento de nosotros. Pedro, en el día de Pentecostés, le dice a los que estaban escuchándolo, a esos más de 3,000 personas, les dice: arrepiéntanse y conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Fue el primer discurso que Pedro dio a gente inconversa, y fue lo primero que le dijo: tienen que arrepentirse de su vida pasada.
Y dice más adelante, y entonces van a venir tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio es la comunión del Espíritu Santo en nuestra vida. Es saber que ya no estamos solos, que ya no caminamos solos, que hay alguien en nuestra vida que está tarde, día y noche ahí acompañándonos, que no nos deja solos, que ahí lo tenemos para que Él nos guíe. ¿Y qué tenemos solo que hacer? Consultarlo, decirle: guíame, Espíritu Santo, necesito tu guía, necesito tu dirección, no quiero dar un paso sin que tú estés conmigo, tengo incertidumbre en cuanto a esto que pasa en mi vida, dame dirección. Y el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, y esto nos va a llevar a amar más a Dios. Ese es el propósito de todo este proceso. Ese es el principal propósito: generar una interrelación sana, directa con Dios. Eso es lo que quería Dios hacer en su pueblo. Aquí lo vemos descrito de acuerdo a como nos los plantea Ezequiel: rociar con agua, dar un nuevo corazón y el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora, esto equivale a lo que está en el Nuevo Testamento y que conocemos como arrepentimiento, conversión y regeneración. Es lo mismo, solo que con diferentes palabras. Dios quería que su pueblo entrara dentro de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Esa promesa se llamaba el pacto de Dios con Abraham. Dios, a lo largo de toda la historia de Israel, hizo pactos con ellos. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con la nación, es un pacto que le dicen palestino, y finalmente el nuevo pacto que está descrito en Jeremías 31 del 30 al 35. Dios quería cumplir este pacto que está en Jeremías 31-33. Pero antes de esto, vamos a leer aquí al final de esta diapositiva están unas citas. Solamente quiero que me ayuden a leer Ezequiel 18, 31 y 32. Si alguien lo tiene. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Gracias, hermano Jaimito. Aquí vemos los dos primeros pasos, ¿verdad? Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, es decir, tírenlas. Como cuando nos metemos a bañar, nos lavamos con esa agua limpia, nos limpiamos y dejamos que la mugre se vaya. Eso es lo que ocurre físicamente. O usted, a poco después de bañarse, se pone ahí en la... Perdón, y a lo mejor hasta les va a dar asco, pero es para ejemplificar esto en la vida espiritual. ¿A poco después de que nos bañamos, vamos ahí a la tarja y estamos ahí recogiendo el mugrero que salió después de que nos bañamos, y lo guardamos en una cajita y ahí lo tenemos atesorado? ¿Verdad que no hacemos eso? Nadie en su sano juicio hace eso. Pero a veces el ser humano espiritualmente es lo que hace. Es lo que hace. Cristo vino para morir, y esa agua de la que menciona Ezequiel es lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque dice Primera de Juan capítulo 1 verso 7 que la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Esa sangre es el agua.
Y por eso es que lo primero que debemos de hacer al arrepentirnos es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero. Y cuando nosotros lo reconocemos, es decirle, te doy a ti mi voluntad. Yo antes pensaba de esta forma. Era bien murmurador, era bien calumniador, era bien lujurioso, era bien vicioso, era bien así, era bien asado. Pero ahora, Señor, te conozco y quiero ser como tú eres. Eso es el verdadero arrepentimiento. Pedir perdón, pero también convertir. Porque perdón sin conversión, pues simplemente es una obra teatral, ¿sí? Dios llama a que nos arrepintamos, pero nos convirtamos también. Y el Espíritu Santo entonces viene a morar en nosotros. Dice Efesios capítulo 2 que el Espíritu son las arras, es decir, el compromiso que Dios hace y que nos sella con el Espíritu Santo. Eso es lo que hace en nuestra vida. Nos regenera después de que nos arrepentimos y nos convertimos. Él viene a seguir haciendo esa obra en nuestra vida, ¿sí? A mantenernos limpios. Ya Cristo nos limpió. Bueno, el Espíritu Santo viene a hacer esto, a limpiarnos, que llevemos una vida de santidad. Es el segundo paso que hace el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo hace 3 cosas en nuestra vida principalmente. Hace muchas, pero de las que hace en relación a la salvación es nos regenera, nos santifica y nos va a glorificar, ¿sí? Esas son las 3 acciones del Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Pero ¿qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Pues que el pueblo de Israel no quiso. Siguieron haciendo su voluntad. Y fíjense cómo Dios fue bueno. Dios los trajo de la cautividad. Se regresaron un grupo con Zorobabel y con Josué. Luego otro grupo regresa con Esdras. Y luego otro grupo regresa con Nehemías. Y Dios permite que dejen la cautividad y que reedifiquen el templo, que reedifiquen las murallas. Pero ¿qué es lo que hace primero el pueblo? Llega y diciendo, a ver, este terreno era mi casa. Aquí esto, a ver, voy a marcar los linderos. Y ponen sus linderos y empiezan a decir, bueno, ahora con los ahorritos que tuve ahí en Babilonia, voy a empezar a edificar. Y empiezan a edificar sus casas. Y no tan solo las edifican, dice la palabra de Dios que todavía se ponen a ponerles murales, adornos, le ponen un montón de cosas. Entonces Dios envía al profeta Ageo y les dice, ¿por qué se ponen a primero a estar construyendo sus casas, a tenerlas artesonadas, llenas de adornos, y se olvidan de la casa de Dios? Y dice, el profeta les dice, mi propósito es que la gloria postrera sea mayor que la primera. Eso es lo que yo deseo, que esa gloria, esa Shekinah, ese poder que moraba en medio del pueblo sea ahora más grande. Si sus antepasados les dijeron que en el monte Sinaí se manifestó mi presencia a través de truenos, a través de temblor, a través de sonido de bocina, a través de mi voz audible, eso no es nada comparado con lo que yo quiero hacer. Yo quiero llenar este lugar así como llené el tabernáculo de Moisés, así como llené el templo de Salomón, donde dice que cuando descendió la presencia de Dios, ni siquiera los sacerdotes podían entrar a ministrar porque era tan fuerte, tan intensa la presencia de Dios que nadie podía entrar a ese lugar. Y lo que les dice el profeta Ageo a esa generación que había regresado del cautiverio, yo voy a hacer eso, pero más grande, multiplicado a la no sé qué tanta potencia lo voy a hacer.
Y el pueblo sabe qué fue lo que hizo. ¿Cree que se arrepintió? ¿Cree que buscó convertirse? No pasó nada. Lo que Dios había declarado para ellos a través del profeta Jeremías, el nuevo pacto, no se vio cumplido hasta 400 años después que vino Cristo. Y yo no sé, a veces en nuestra vida espiritual, ¿qué esperamos? Me refiero a todos los seres humanos. Claro, ustedes están aquí oyéndome, ¿verdad? Pero, y son los primeros receptores. Pero ¿por qué la humanidad es tan dura para escuchar la voz de Dios? Para entender los propósitos que Él tiene. Dice Jeremías mismo decía, porque los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. Y Dios lo único que nos pide es esto: un arrepentimiento y una conversión genuina. Hacerle caso al Espíritu Santo. Eso es lo único que pide Dios de nuestra vida, para que podamos sentir su presencia, para que Él pueda responder por nosotros, para que Él pueda atender a nuestras necesidades, para que Él haga cosas grandes en nuestra vida. Eso es lo que Él espera de nosotros, que vengamos con un corazón sincero y le digamos: Señor, yo reconozco que tengo algunas cosas que tengo que cambiar y las he postergado, porque a lo mejor estoy esperando a que esa persona venga y me pida perdón. Pero Dios nos dice: ven tú y ponte a cuentas con esa persona. Ven tú y habla con esa persona, ¿verdad? Porque esto es personal. Esto es personal, hermano. Tenemos que situarnos, ubicarnos en donde estamos parados y a partir de ahí tomar acciones. Dios siempre está dispuesto, siempre. Lo vemos en esta ilustración, lo vemos en el Nuevo Testamento, como Dios siempre está dispuesto. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, tantas cosas nos impiden. Pero es el tiempo propicio. Es el tiempo propicio para cambiar. No esperes que venga un ángel y te diga cambia. No esperes a que venga a ver cosas fantásticas. Son decisiones. El arrepentimiento es tuyo. Y todo parte a través del arrepentimiento. El arrepentimiento permite que Dios cambie nuestro corazón y que el Espíritu Santo venga a morar en nuestra vida. Yo te pido que en esta hora elevemos una oración. Y si tú dices: no, pues yo ya estoy más santo que los santos, hasta tengo aureola, pues qué bueno. Pero si hay cosas con las que luchas, es el tiempo de que le digamos a Dios: ayúdame. Como le dijo David a Dios: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, o crea un corazón recto y un espíritu limpio. Como sea, Dios quiere cambiarnos, nos quiere transformar. Ponte de pie y vamos a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra, porque siempre tu palabra busca reconciliarnos contigo, busca la respuesta positiva en nuestros corazones. Yo sé que estas enseñanzas tú las dispusiste, Señor, porque yo creo que no pasa nada si tú no lo determinas. Por eso en esta hora, Señor, si hay algo en nuestra vida que no te agrada, yo sé que este es el tiempo propicio. Yo sé que en esta hora tú estás inclinando tu oído, tú estás poniendo tus ojos sobre la Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza. Atentos están tus oídos y tus ojos al clamor de un corazón arrepentido,
al clamor de un corazón sincero, atentos al clamor de un corazón que en verdad quiere cambiar, que quiere quitarse la coraza que ha envuelto su corazón y hoy quiere un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón blando, un corazón como el tuyo, Señor. Ven y trabaja en nuestro corazón, Dios. Recuerda que tú eres el alfarero y esta iglesia, Señor, es el barro. Moldéanos a tu forma, a como tú quieres, Señor Dios. El barro solito no puede moldearse. Necesita de tus manos, necesita de tu sabiduría, Señor. Hoy te entregamos, Señor, esta iglesia para que tú la moldees, Señor. Que no sea moldeada conforme a la cultura, que no sea moldeada conforme a los rudimentos, Señor, que nos rodean de la cultura del mundo, sino que sea conforme a tu corazón, conforme a tus deseos, conforme a tus designios, Señor Dios. Ponemos esta iglesia y pon la convicción, pon el carácter para cambiar a cada uno de nosotros. Yo sé que todos tenemos debilidades y que no estamos exentos de caer, pero con tu Espíritu Santo podemos salir adelante, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor, ese Espíritu que tú prometiste derramar y que lo has derramado y que está en nuestra vida, Señor, avívalo en nuestra vida, avívalo en nuestro ser, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, avívala, Señor Dios, hazla renacer, Señor Dios, nuevamente ser como tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ya no más nosotros mismos, sino tú en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos también que en esta hora